complicados que estamos pasando son una gran oportunidad para seguirnos capacitando y todos en Bosch pensamos igual. De modo que, bueno, espero que encuentren interesante esta plática. Las preguntas y respuestas, sí, por favor, en el chat. Y yo voy a estar atento al chat, de modo que en cualquier momento que yo reciba una pregunta, voy a buscar el momento de detenerme para responder la pregunta. Yo no soy tan creyente de dejar las preguntas y respuestas al final, porque muchas veces se pierde el hilo de la pregunta. De modo que estaré atento. Por favor, chicos, háganlo con toda confianza y sepan que voy a buscar responderlo lo más rápido posible. Muy bien, déjenme ver cómo hago para compartir mi pantalla. Ok, aquí donde dice Share Screen. Héctor, creo que es necesario que tú dejes de compartir tu pantalla para que yo pueda compartir la mía. Correcto. Ok, muy bien. Y... ok, Screen 2, perfecto. Muy bien, déjenme ver cómo puedo regresar a la visión general del chat. Oh, wow, creo que perdí el chat. Oh, creo que ahora lo tengo de este otro lado. Listo, ya lo tengo abierto. Muy bien. Comencemos entonces. Muy buenos días, chicos. Mi nombre es Michael Krieg. Mis amigos me conocen mejor como Mija. Por favor, díganme Mija si no siento que mi abuelita me está regañando. El día de hoy vamos a hablar sobre sistemas de audio y evacuación. Vamos a hablar de algunas generalidades. Vamos a hablar de algunos de los sistemas que nosotros en Bosch tenemos. Y la intención principal es que ustedes tengan un panorama general de estos sistemas y cómo es que estos sistemas funcionan. Buscaremos en algún momento que eso para ustedes sean herramientas tanto para diseñar como para ventas y que ustedes puedan sobre todo identificar las diferentes oportunidades que pudieran llegar a encontrar con este tipo de sistemas. Escucho por ahí que hay un micrófono abierto. Por favor, pongan sus micrófonos en mute. Muy bien. Seguramente muchos de ustedes ya conocen la marca. La verdad es que la oferta que tiene Bosch es bastante interesante porque tenemos un montón de diferentes soluciones. Y realmente lo que buscamos es que ustedes tengan la oportunidad de ofertar con sus clientes soluciones integradas. Eso, la verdad es que es bastante positivo de la marca y alrededor de eso tenemos soluciones de video, control de accesos, introducción, comunicaciones críticas e incluso algunos sistemas de audio a gran escala. En cuanto a audio, la verdad es que tenemos soluciones bastante interesantes. Yo para la marca, de hecho, soy el especialista en las soluciones de audio, un poco más en el aspecto técnico, de modo que en cualquier momento que ustedes tengan dudas, inquietudes de sistemas de audio, necesiten apoyo con un proyecto, por favor, siéntanse con la libertad de contactarme. Interesante de las soluciones que tenemos en el portafolio de seguridad. Nosotros hemos catalogado nuestro portafolio en dos, uno que llamamos seguridad, security, y otro que llamamos safety. A veces me parece un tanto complicado traducir la palabra safety, pero después de un tiempo de analizarlo, he pensado que es salvaguardia. Si ustedes lo piensan un poquito alrededor de las soluciones de intrusión, control de acceso, sistemas de videovigilancia, al final son soluciones que están buscando resguardar bienes físicos. Mientras que detección de incendio y evacuación son soluciones. Raimundo dice que no se escucha. Déjenme ver por qué no se escucha. ¿Los demás logran escucharme? Yo veo que mi micrófono está activo. Sí, se escucha. Raimundo, por favor, verifica la config de tus dispositivos. Ok, vale. Fuego y evacuación al final lo que buscan proteger es la vida de las personas que están dentro de un espacio. Y de hecho nosotros nos vemos un tanto como una pareja inseparable. La verdad es que si tú tienes un incendio en un edificio, necesitas evacuar a las personas. De modo que hay que siempre complementar los sistemas. De hecho, en la mayoría de las normas internacionales esto se menciona así. Se menciona como uno es complemento del otro. Bueno.
La realidad es que los sistemas de evacuación y voceo no solamente funcionan para complementar sistemas de incendio, también funcionan con alertas sísmicas, bueno, hay un montón de diferentes situaciones en las que podríamos utilizar un sistema de estos. Adicional a las soluciones que tenemos de evacuación y voceo, también tenemos un catálogo enorme de comunicaciones, donde tenemos audio comercial, audio profesional a gran escala, sistemas que se utilizan en conciertos, sistemas que se utilizan para sonorizar estadios, o que en una especie de solución híbrida podemos incluso diseñar sistemas a gran escala para hacer sistemas de voceo y evacuación para espacios justamente como estadios. Tenemos también algunos sistemas de intercomunicación crítica bastante interesantes y sistemas de discusión y conferencia. De hecho, el catálogo general de la unidad de negocio de comunicaciones es esto. Tenemos las soluciones más apegadas a seguridad, que son Public Address o sistemas de voceo y evacuación, audio comercial, audio profesional. En un esquema profesional un poco más de consumo, tenemos altavoces portables, micrófonos, mezcladoras, amplificadores, un montón de cosas en el portafolio bajo la marca Electro Voice y Dynacord. Y, bueno, nuestro sistema de comunicaciones críticas y sistemas de discusión. La verdad es que es un catálogo súper extenso. En cuanto a Public Address, que es el tema del día de hoy, estos sistemas de evacuación y voceo. La marca tiene un montón de años de experiencia, más de 60 años, de hecho. Y a lo largo de esos más de 60 años hemos buscado entender las tendencias de la industria. Múltiples aplicaciones controladas desde un solo sistema, poderse integrar con otros sistemas como pueden ser alarma por voz, incendios, montar muchos de nuestros sistemas sobre la red. La verdad es que hemos buscado cada vez más acercarnos a la necesidad de los usuarios finales. Vamos a hablar un poquito de eso el día de hoy. Vamos a hablar, de hecho, un poquito de qué son los sistemas de evacuación y voceo. ¿Qué es una evacuación? Porque muchas veces también me he dado cuenta de que eso es algo donde nos falta un poco de claridad hasta cierto punto. Una vez que definamos eso, hablaremos de qué es lo que compone un sistema de evacuación y voceo, cuáles son los diferentes dispositivos, hablaremos un poco de los elementos de entrada, los procesadores, amplificadores, y vamos a detenernos más o menos por aquí. Con mucho gusto, me gustaría más adelante después hacer una clase dedicada a altavoces, es decir, cómo funcionan los altavoces, cómo hay que seleccionarlos, cómo podemos proponer un sistema de altavoces para nuestros clientes, entendiendo la necesidad de nuestros clientes. Y en esa misma clase podríamos hablar también de ISADRES, que es un programa de predicción con el que ustedes podrían fácilmente hacer propuestas para la mayor parte de sus proyectos. Y no solamente es una herramienta de diseño, sino que también es una herramienta que en el aspecto comercial nos permite generar reportes de la propuesta para poder entregar algo muy conciso a nuestros clientes. Entonces, me gustaría empezar con esta pregunta. Hagamos una pequeña lluvia de ideas en el chat. ¿Qué es una evacuación, chicos? La verdad es que cada que tengo esta clase veo diferentes ideas de qué es una evacuación. La mayoría de la gente dice, bueno, se trata de desalojar un lugar o se trata de un proceso. Y me gustaría que en una especie de lluvia de ideas en el chat me ayuden con las ideas que ustedes tengan en mente. Voy a aprovechar este momento también para hacer más grande mi ventana del chat y para tomar un sorbo de café porque todavía es muy temprano y es momento de estar tomando algo de café. Si me lo preguntan a mí, la verdad es que la evacuación es un proceso a veces mal comprendido. Porque sí, la respuesta que mayormente yo recibo es desalojar un lugar. Pero les voy a platicar la experiencia que a mí me cambió esta perspectiva. Una de nuestras oficinas principales dentro de comunicaciones es la oficina de Electro Voice, que está en Minneapolis. Y hace un tiempo fui a un entrenamiento a Minneapolis. Y así como hacemos en todos nuestros cursos en Bosch, lo primero que hicimos después de la bienvenida fueron las instrucciones de situaciones de emergencia. Hablar de por dónde hay que desalojar, cuáles son... Chicos, ¿alguien tiene abierto un micrófono? Héctor, probablemente seas tú, por favor. Micrófonos todos menos el mío.
La indicación ahí de evacuación a mí me pareció contrastante con las evacuaciones a las que yo estoy acostumbrado. Yo estoy acostumbrado a alerta sísmica, yo estoy acostumbrado a incendio, y en este caso, ellos se enfrentan, en lugar de sismos, se enfrentan a tornados. De modo que para ellos, una evacuación en realidad no se trata de salir al aire libre o a un espacio abierto, se trata del contrario, buscar el sótano más cercano. Entonces yo dije, wow, ¿cómo? ¿Una evacuación no se trata de desalojar un edificio? No, una evacuación se trata de salvaguardar un grupo de personas. Como dice Salvador, gracias por tu comentario. En este caso era, si estás expuesto en un espacio abierto, eso no es una zona de seguridad, entonces retírate de ahí y busca una zona de seguridad. A pesar de que tenemos algunos conceptos diferentes en cada región geográfica, creo que está muy claro. Una evacuación se trata de un proceso que tiene que ser organizado y eficaz, y se trata de llevar a las personas a salvaguardia. El propósito es proteger la vida de las personas. Interesante, hay evacuaciones internas y externas. Es decir, si ustedes piensan en un espacio corporativo, en una fábrica, en un lugar de trabajo, donde normalmente el personal que está ahí adentro siempre es el mismo, podemos hacer de forma rutinaria cada cierto periodo de tiempo un entrenamiento, donde tendremos personas responsables de su departamento que van a organizar a la gente y les van a indicar cómo deben de salir. Y al hacer esto de forma periódica, nosotros podemos hacer que se vuelva un tanto rutinario. Y en el momento en el que realmente nos enfrentemos a una situación de riesgo, bueno, las cosas van a salir mucho mejor. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en un centro comercial? A lo largo de este curso voy a hablar mucho de centros comerciales porque me parece un ejemplo muy crítico. En un centro comercial muchas veces no sabemos cómo debemos de actuar porque ni siquiera conocemos ese centro comercial. Tal vez es la primera vez que lo visitamos. ¿Cómo deberíamos de evacuar? ¿Cómo deberíamos de diseñar un sistema de evacuación para algo que está constantemente cambiando de personas? Bueno, tenemos que hacer que sea muy obvio. De modo que este proceso involucra muchas cosas. Uno, diseño del proceso, señalización, indicaciones, capacitación del personal. Y en esta idea de indicaciones y señalización, a mí me gustaría hacerlos pensar un poquito en el rol que tiene un sistema de audio en todo esto. De hecho, los sistemas de evacuación son sistemas de audio que buscan apoyar a la evacuación. Y tienen que ser un traje hecho a la medida para cada proyecto. Cada proyecto tiene necesidades diferentes, tanto nivel de presión sonora, cobertura, la claridad que tienen que tener los mensajes, la complejidad a veces del proceso de evacuación. Bueno, hay un montón de diferentes cosas ahí que tendríamos que tener en mente. Algo que sí me parece súper importante. No todos los sistemas de audio son sistemas de evacuación. Un ejemplo muy burdo que tengo aquí. Yo vengo del mundo del audio profesional. Yo a lo largo de los últimos 11 años he hecho muchos conciertos, discotecas, estas cosas que yo llamo aplicaciones de la Fórmula 1. Es decir, donde necesitamos tener sistemas muy potentes, muy eficientes, de muy alto desempeño. Algo que les puedo platicar de ese universo, de ese mundo, es que el material favorito de los fabricantes y de los consumidores para fabricar gabinetes de altavoces es la madera. La madera tiene este mito de tener propiedades acústicas superpositivas. Bueno, quiero que se imaginen un sistema de evacuación que va a complementar un sistema de detección de incendio con gabinetes de madera. Literalmente estaríamos echando leña al fuego. Hay muchos lineamientos que nosotros tendríamos que entender, materiales retardantes de incendio. Vamos a hablar de muchas de estas ideas, ¿no? Supervisión del sistema, amplificadores de respaldo. Hay muchas ideas que hacen que un sistema de evacuación sea un sistema de evacuación. Y de hecho, tienen que cumplir con normativas. Muchos países exigen normativas. Yo sé que en México todavía estamos un tanto en pañales, y bueno, Protección Civil tiene que trabajar mucho alrededor de esto. Pero es interesante, si ustedes van a involucrarse en este mundo, que estudien un poquito sobre la EN 54 y la NFPA 72. En ambos casos, estas normas de seguridad hablan de cómo debería de funcionar o cuáles son los requisitos de un sistema de audio para que pueda ser considerado como un sistema de evacuación.
Quiero compartir estas dos frases con ustedes. Estas dos frases me parecen súper poderosas para entender la importancia de un sistema de evacuación y a veces incluso para poder transmitir esto a los clientes. Por cierto, ustedes van a tener esta presentación, Héctor se las va a hacer llegar, de modo que si más adelante la quieren, bueno, tendrán aquí estas frases. Chicos, ¿alguien tiene abierto su micrófono? Por favor, pongan mute en su micrófono. La primera frase dice, se estima que un 60% de la gente que perdió la vida en una situación de emergencia fue debido a que no sabía qué hacer. Voy a platicarles una experiencia. Un centro comercial. Voy a hablar mucho de centros comerciales. Habíamos dado un curso en Querétaro, justamente este curso. Y después del curso decidimos ir a cenar a un lugar en un centro comercial. Llegamos al área de comida, entramos, estábamos festejando un buen curso, de modo que estábamos comiéndonos unas deliciosas alitas y nos estábamos tomando unas cervezas. Y a media cena se disparó una alerta en el sistema de detección de incendio. Comenzaron a sonar las sirenas, comenzaron a verse los estrobos y ni una sola persona se levantó de sus asientos. Todo el mundo se volteaba a ver entre ellos diciendo como, wow, ¿qué está sucediendo? Algo debe estar pasando, pero bueno, yo no veo que haya algún riesgo aquí cerca y bueno, todo el mundo siguió con la cena. La verdad es que fue muy interesante ver el fenómeno. Nadie evacuó el centro comercial. Afortunadamente fue una falsa alarma. Afortunadamente esto era un centro comercial muy nuevo y seguramente todavía estaban ajustando algunas cosas en la instalación. Pero si eso hubiese sido una situación de emergencia real, ¿se imaginan? Ni una sola persona reaccionó. Una idea aquí, si ese sistema de detección de incendio hubiera sido complementado con un sistema de evacuación por voz, en el momento en el que el sistema de incendio tiene una alerta, automáticamente el sistema de alarma por voz, de evacuación, de voceo, como quieran llamarle, pero automáticamente comenzaría a dar instrucciones sonificadas dentro del centro comercial. Estimados clientes, estamos en una situación de emergencia. Por favor, busquen la salida de emergencia más cercana. O por favor, salgan por la puerta norte, la puerta sur, qué sé yo. Automáticamente hubiera habido una instrucción. Y todas esas personas que estaban desconcertadas sin saber qué hacer, habrían sabido qué hacer. Es bien importante que cuando nosotros estamos trabajando en una evacuación, demos instrucciones claras de cómo la gente tiene que actuar. Los sujetos que tienen que elegir entre una salida normal y una salida de emergencia en diferentes condiciones, los resultados muestran que la mayoría de los sujetos eligen la salida normal, incluso si la distancia es del doble en comparación con la salida de emergencia. Los resultados muestran que una señal de tono o timbre a menudo es mal interpretada, pero un mensaje hablado es más comprensible. Ok, ya vamos viendo que el tener un sistema que nos esté alertando nos va a ayudar a saber qué tenemos que hacer. Pero sobre todo el hecho de dar instrucciones claras. Si tú estás en un centro comercial, ¿tú recuerdas por dónde está la salida más cercana? No, seguramente recuerdas dónde está la salida por donde tú entraste. Normalmente no estamos muy atentos a buscar salidas de emergencias, a buscar vías de desalojo. En una situación de emergencia tenemos que dar información súper clara a la gente por dónde deben de evacuar. Bueno, insisto, estas dos frases me parecen súper importantes para que entendamos la importancia de un sistema de evacuación por voz. ¿Hasta aquí hay alguna duda, algún comentario? ¿Alguien quiere complementar esto con alguna idea? Pensemos entonces en los sistemas de detección de incendio que se complementan también con señales visuales. Sí, las señales visuales están diseñadas para actuar en este ambiente, pero en el momento en el que tenemos un incendio, vamos a tener los ojos irritados, el humo va a reducir la visibilidad. Complementar estos sistemas hace que la evacuación sea mucho más eficaz. No es más importante uno que otro, son complementos. Pero es súper importante entender que van a trabajar en conjunto, que se van a volver un solo sistema
que va a detectar que hay una situación de riesgo y que después de eso va a ayudar a la gente a desalojar de forma ordenada. Esa es la importancia de un sistema, como le quieran llamar, notificación masiva, alarma por voz, evacuación, voceo, no importa. Pero esa es la importancia de tener uno de estos sistemas. Chicos, ¿alguien tiene abierto su micrófono? Por favor, pónganlo en mute. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tenemos ahora mismo un edificio que tiene un conato de incendio. Es un edificio de 5 niveles. Quiero que me ayuden con este ejercicio. ¿Cómo es que ustedes desalojarían o harían la evacuación de este edificio? Sabemos que tenemos un sistema de detección de incendio. Él nos está ayudando a identificar dónde está el conato de incendio. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Bueno, yo creo que tendríamos que identificar cuál es la vía de evacuación. En este caso, ¿cuál sería? Serían estas escaleras que están aquí atrás, ¿no? Y después de eso, mi pregunta es, ¿a quién evacuarían primero? ¿Evacuarían todo el edificio en conjunto? Ayúdenme con algunas ideas en el chat, chicos. Voy a aprovechar nuevamente para tomar otro sorbo de café. Si nosotros pensamos en este escenario en particular, sabemos ya por dónde vamos a evacuar. Y para mí lo más importante es desalojar primero a las personas que están en mayor riesgo. Jorge nos comenta primero los pisos superiores. Bueno, yo pienso que primero la gente que se puede morir y la gente que está en mayor riesgo seguramente es la gente que está donde está el incendio, ¿cierto? De modo que lo primero que tendría que hacer este sistema de detección de incendio y el sistema de evacuación en conjunto es al nivel 3 y al nivel 4, que es donde está el incendio, enviar un mensaje de evacuación. Algo así como, atención, debido a una situación de emergencia es necesario desalojar el edificio. Por favor, diríjase a la salida de emergencia más cercana y mantenga la calma. Les estamos dando instrucciones sumamente claras y les estamos diciendo qué tienen que hacer. Interesante, todo esto son mensajes pregrabados. ¿Qué significa eso? Podemos tener a un locutor con una voz sumamente serena dando estas instrucciones. El mayor enemigo en una situación de riesgo como esta es el pánico. De modo que tener a una persona que tome un megáfono o tener a una persona que tome un micrófono y haga un aviso en tiempo real podría ser muy peligroso. Porque si esa persona está nerviosa o tiene miedo, va a transmitir ese miedo a otras personas. Bueno, no solamente eso es la parte mala de los mensajes en tiempo real. El otro problema es, imaginemos que nosotros damos la responsabilidad de dar este mensaje en tiempo real a la gente de seguridad. Hace mucho sentido, son personas entrenadas, saben mantener la calma, saben cómo tienen que actuar, pero ¿qué pasa si ellos están imposibilitados para llegar hasta el micrófono? ¿O qué pasa si justamente en ese momento estaban lejos del micrófono? Estaríamos perdiendo tiempo. De modo que el tener una integración entre ambos sistemas y el tener mensajes pregrabados que puedan dispararse de forma automática ayuda a ganar tiempo. Y ustedes saben que el tiempo en una situación como esta es súper importante. Bueno, paso número 1, mensaje de evacuación a la zona donde está el conato de incendio. Paso número 2, y ni siquiera es número 2, yo diría que es el paso 1.1, porque tendría que ser simultáneo. A De ese modo, todas las personas que están en ese espacio por lo menos ya se están preparando para poder salir de su lugar de trabajo. En el momento en el que haya pasado un cierto tiempo, eso tendríamos que relacionarlo con el proceso que Protección Civil nos podría ayudar a diseñar o que el cliente tendría que diseñar. Pensemos que la gente le toma un minuto salir por esta salida de emergencia. Entonces, un minuto después, de forma automática, tendríamos que continuar con la evacuación. ¿Y cómo haríamos eso? Bueno, en una forma de sándwich. Ahora, a los niveles 2 y 5,
que son los que están una vez más cercanos al conato de incendio, vamos a enviarles el mensaje de evacuación. Atención, debido a una situación de emergencia, es necesario evacuar el edificio, favor de mantener la calma y dirigirse a la salida de emergencia más cercana. Vamos a volver a dejar que pase otra vez un minuto y finalmente vamos a evacuar todo el edificio. Lo interesante de esto es que nosotros podemos automatizar todas estas acciones dentro de un sistema de evacuación. Y no solamente esta, podemos crear diferentes escenarios. De modo que lo interesante es que podemos crear escenarios frente a diferentes situaciones. Francisco pregunta, ¿los mensajes automáticos se reproducen según el sensor que se active? Bueno, tú puedes hacer esto tan complejo o tan sencillo como quieras. Por ejemplo, con nuestro panel 5000, con la familia, el modelo 5000 de nuestros paneles de detección de incendio, tú puedes enviar contactos secos virtuales por medio de la red a nuestros diferentes sistemas, como por ejemplo Paviro, de modo que tú tienes un montón de diferentes condiciones que puedes activar. Puedes hacerlo tan específico, pensando en este sensor en específico y con eso quiero desatar totalmente otro escenario, o puedes hacer algo general, o puedes hacer algo, bueno, según la necesidad de cada uno de los proyectos. Pero con el panel FPA 5000 y el sistema Paviro, tú puedes hacer unas combinaciones súper, súper interesantes. Ahora, interesante, no solamente nos podemos integrar con ese panel, también tenemos contactos secos al por mayor, de modo que muchas veces no tenemos un sistema de detección de incendio Bosch y tenemos otro fabricante ahí y podemos integrarlos por medio de contactos secos. Quizás la limitante es que hay que utilizar cableado y quizás la cantidad de contactos secos que podemos utilizar limita un poquito el diseño que nosotros podemos hacer en la evacuación. Pero nosotros nos podemos integrar con un montón de diferentes tecnologías, incluso alerta sísmica, por ejemplo. Hay diferentes dispositivos de alerta sísmica que te pueden enviar un contacto seco y con eso tú puedes ya crear diferentes escenarios. Por ejemplo, en sismos se recomienda que únicamente se desalojen los primeros 2 o 3 niveles. Los niveles superiores deberían de dirigirse hacia el techo de las instalaciones. Y tú podrías crear todos estos diferentes escenarios zonificados para dar instrucciones muy puntuales según cada cosa con la que te estés enfrentando. ¿Todo el mundo bien con esta idea? Ahora, si nosotros pensamos en un sistema de evacuación y voceo, en realidad si nosotros pensamos en un sistema de audio, porque esta misma topología o esta misma estructura conceptual incluso se cumple también en los grandes escenarios. Si nosotros pensamos en un concierto, ellos tendrán micrófonos, tendrán después una consola de audio y finalmente tendrán altavoces. En nuestro universo, nosotros vamos a tener algo como esto. Estaciones de voceo, micrófonos de emergencia, fuentes de música, mensajes pregrabados, generadores de tonos, generadores de timbres, chicharra. Tendríamos también procesadores que se encargarán principalmente de hacer una matriz de ruteo. Claro que también tienen ecualización, compresión y todas esas cosas que a los de audio nos gustan mucho para poder hacer que la experiencia sonora del usuario sea mejor. Nosotros podemos hacer que esto suene muy, muy bien. Después de haber ecualizado, comprimido y ruteado las señales, tendremos amplificadores que tomarán la señal que viene de un micrófono, que fue ruteada hacia un cierto amplificador, y finalmente irá hacia los altavoces. Eso es básicamente la línea que seguirá la señal hasta los oídos de las personas. Estos son entonces un poquito las ideas generales de cómo funcionan. Estos son algunos productos que tenemos dentro de la marca. Quiero que nos fijemos en la sección central de la imagen, donde tenemos algunos de nuestros procesadores. Tenemos, por ejemplo, nuestro sistema Plena Matrix, que el sistema Plena Matrix en realidad no es un sistema de evacuación, es más bien lo que nosotros llamamos como un sistema de sonorización. Se puede llegar a integrar con Paviro, por ejemplo, pero principalmente está orientado para poder hacer proyectos un poquito más con enfoque comercial. Hablaremos de ello. Tenemos también aquí, por ejemplo, a Plena Voice Alarm, un sistema que tiene ya muchos años con nosotros. Y es un sistema muy interesante porque este sistema
o este procesador por sí solo ya tiene incorporado un amplificador y puede llegar a alimentar hasta 6 zonas. En proyectos chiquitos esto es fantástico porque un solo equipo que es capaz de integrarse con otras tecnologías por medio de contactos secos o por medio de RC232 ya es capaz de administrar mensajes pregrabados, ya es capaz también de reproducir algo de música, también puede tener estaciones de voceo, pero todo está en un solo equipo y es súper económico. En proyectos chiquitos, la verdad es que Plenavas nos ha sido muy difícil sacarlo del mercado. Antes él era el caballito de batalla porque se puede llegar a expandir también, pero hoy en día, en realidad, nuestro caballito de batalla es el sistema Paviro. El sistema Paviro es un sistema modular que tiene 85 minutos de mensajes pregrabados, puede un solo sistema, un solo controlador expandirse hasta 492 zonas, se puede integrar por medio de contactos secos, por medio de la red. El sistema de procesamiento de señales es digital, tiene adentro calendarios, tiene adentro eventos programados, tiene adentro generadores de tonos y de campanas. Bueno, tiene un montón de utilidades súper interesantes que lo hacen hoy en día un poco más apto para las necesidades de nuestros clientes. Incluso se puede, por ejemplo, integrar con conmutadores SIG para que ustedes puedan hacer voceos desde una extensión telefónica. La verdad es que es un sistema bien interesante. Algunas de las ideas que tendríamos que tener en mente al elegir entre un sistema y otro. Todas las entradas van a tener la misma prioridad o van a tener diferentes prioridades. Esto es algo muy importante cuando hablamos de sistemas de evacuación. Una diferencia importante con los sistemas de los conciertos a los que yo estaba acostumbrado y que tuve que aprender en el momento en el que llegué a Bosch hace 2 años. Los sistemas de evacuación trabajan por medio de prioridades. Vamos a pensar nuevamente en el centro comercial. En el centro comercial un sistema de evacuación, sí, es un sistema de evacuación y claro que uno de los principales objetivos es poder salvaguardar la vida de las personas. Pero también algo interesante es que puede reproducir música ambiental. Entonces, nosotros en un centro comercial podemos tener música ambiental y quizás de repente nos encontramos con un evento como un niño perdido que fue llevado al módulo de información por quizás el personal de seguridad o por un buen samaritano. Y desde el módulo de información, para ayudar al niño, se va a realizar un voceo para avisar a la madre que el niño perdido está en el módulo de información. Y la pregunta es, ¿qué es más importante, el voceo de un niño perdido o la música ambiental? Bueno, evidentemente el voceo de un niño perdido. De modo que la música ambiental va a tener una baja prioridad y el voceo del niño perdido va a tener una mayor prioridad. De modo que automáticamente cuando tengamos una señal de prioridad mayor, va a interrumpir a la señal anterior. No hay que utilizar una consola de audio ni tener un ingeniero de sonido contratado para que eso suceda. Esto sucede de forma automática. La operación de estos sistemas es muy sencilla. En esa misma idea, sabemos que el voceo del niño va a interrumpir a la música, pero ¿qué pasa si en ese mismo momento hay una situación de emergencia por la que hay que evacuar todo el centro comercial? ¿Cuál de esas 3 señales va a tener mayor prioridad? Bueno, el aviso de evacuación, claro. De hecho, conceptualmente yo diría que esos son los 3 niveles de prioridad. La prioridad más baja es música ambiental, programas musicales. La siguiente prioridad es lo que podríamos definir como mensajes de negocio. Mensajes hablados o anuncios o cualquier mensaje que no implique una situación de riesgo donde haya que evacuar el edificio. Y finalmente, la situación de emergencia donde hay que evacuar. Para mí esos son los 3 niveles conceptuales de prioridad, aunque por ejemplo el sistema Paviro es capaz de tener hasta 100 niveles de jerarquía diferentes en la prioridad. De modo que cada uno de los mensajes ustedes pueden ponerlo con diferentes niveles de prioridad y dependiendo del nivel de prioridad, de hecho el sistema va a comportarse de formas diferentes. Otras de las preguntas interesantes con estos sistemas, ¿necesitamos estaciones de voceo con teclados para poder asignar zonas o para poder asignar funciones? ¿Vamos a reproducir programa musical? Después también tendríamos que preguntarnos cuál es el número de entradas de audio que necesitamos. ¿Cuántas estaciones de voceo necesitamos? ¿Qué cantidad de zonas queremos tener dentro de nuestro proyecto?
necesitamos que el sistema cumpla con las certificaciones de las normativas de evacuación. O se van a instalar controles de pared. Por ejemplo, el sistema Plena Matrix, como está muy pensado para el usuario final y está pensado también para aplicaciones más musicales, tiene, por ejemplo, estos pequeños controles con los que, por ejemplo, en un restaurante, sin necesidad de entrar al sistema por medio de un aparato, sin necesidad de nada, quizás el capitán o el gerente o incluso un mesero puede subir y bajar el volumen de la música o cambiar entre la música y quizás poner el partido de Sky para que se escuche el partido de fútbol para que se escuche en los altavoces. Son diferentes accesorios que deberíamos de pensar qué necesita mi cliente. Normalmente todos los sistemas que están certificados para evacuación también son capaces de administrar mensajes pregrabados. Y eso también es una cosa importante, preguntar a los clientes, ¿necesitas reproducir mensajes pregrabados? Y esto a veces no solamente es por evacuación. Por ejemplo, en el centro comercial quizás nosotros querramos todos los días a las 8:45 de la noche enviar un mensaje que diga, estimados clientes, les recordamos que el centro comercial cerrará sus puertas pronto. Favor de terminar sus compras. No lo sé. Simplemente mensajes de negocio que estén calendarizados o quizás mensajes en una fábrica donde querramos avisar a todos los trabajadores de que es hora de interrumpir para ir a comer. Bueno, podemos hacer un montón de diferentes cosas. Podemos armar un rompecabezas que realmente vaya según las funciones de nuestros clientes. En términos generales, esto es un poquito el line-up de los productos que tenemos hoy en día. Tenemos familias muy sencillas, pensadas para sonorización y voceo, como la familia Plena Easy. Son familias sumamente económicas, de 1 o de 2 zonas, desde 60 hasta 400, hasta 240 watts. Súper económicas, súper fáciles de utilizar. Ni siquiera tenemos cursos de esto. Tenemos unos cursos en línea de esto, pero no hace falta un curso. Son sistemas muy intuitivos. La familia Plena Solutions, que no voy a hablar mucho de ella porque está siendo desplazada por Plena Matrix. Plena Matrix es una familia totalmente digital que es capaz de integrarse por medio de contactos secos y una entrada de audio de emergencia también con Paviro, por ejemplo, y está muy pensado justamente para aplicaciones como centros comerciales, restaurantes, hoteles, aplicaciones donde el confort es más importante que la evacuación. Pero bueno, puede integrarse todavía con Paviro. Ya les platicaré de eso. Interesante también platicarles. Hace rato decíamos que tenemos algunos sistemas de sonorización bastante grandes, incluso para hacer conciertos. Bueno, Bosch es propietario de una marca de audio profesional que se llama Electro Voice. Dentro de Electro Voice tenemos altavoces muy potentes, muy poderosos, que son capaces de cumplir con las necesidades de los proyectos más exigentes y más grandes. Entrando ya al mundo de la evacuación, Plena Voice Alarm, ya les platiqué un poquito de esto. Hoy en día promovemos el controlador únicamente. El controlador tiene ya un amplificador instalado y puede alimentar hasta 6 zonas y ya tiene mensajes pregrabados y se puede integrar ya con otras tecnologías. Es un sistema para los proyectos pequeños muy eficaz porque es muy económico y muy sencillo de utilizar. Nuestro caballito de batalla, Paviro. No voy a hablar demasiado ahorita de Paviro, voy a tomarme un par de slides más adelante para platicarles de Paviro. Presidio. Presidio es nuestro sistema de mayor envergadura y la verdad es que puede crecer a grandes niveles. Y en realidad yo ya debí haber agregado aquí arriba un tanto paralelo a Presidio a Presensa. Presensa es nuestra nueva familia de producto. Todavía no está en México porque todavía estamos en el proceso de las normativas y de las certificaciones con el gobierno mexicano, pero es un sistema totalmente IP que es capaz de integrarse con otras tecnologías, como por ejemplo Dante, bueno, la verdad es que es un sistema súper interesante. Yo los invitaría a que entren a nuestra academia para que aprendan un poquito más de esta familia de producto. La verdad es que viene muy fuerte y va a tener algunas soluciones súper interesantes. Platiquemos un poquito de Plena Matrix para todas esas soluciones que son un tanto más comerciales. Plena Matrix se compone principalmente de un sistema de DSP y lo interesante es que creo que me he brincado los slides. Bueno,
Es un sistema de DSP, es un procesador de audio digital, lo pueden controlar desde iPad, desde iPhone, desde una computadora, desde los controles de pared, y se complementa también con dos modelos de amplificador. Un modelo que tiene 4 canales de cerca de 120 watts cada uno, y el otro que tiene 4 canales de 220 watts cada uno. Interesante que si ustedes los miran por atrás, se darán cuenta que tiene un montón de conexiones analógicas. Y esto es muy interesante porque significa que es capaz de integrarse fácilmente con otras tecnologías. Por ejemplo, entradas de micrófono o línea, entradas de música en RCA, dedicadas a programas musicales, algunos contactos secos y la entrada de emergencia de la que les había hablado. Salidas de audio para interconectar fácilmente hacia los amplificadores por medio de cable CAT a partir de CAT5. O si ustedes prefieren utilizar otro amplificador o tienen otro sistema o necesitan controlar otro tipo de sistema de audio profesional, pueden utilizar también las salidas de audio analógicas que se encuentran aquí al centro. Eso hace que el sistema sea sumamente flexible. Lo interesante es que es muy intuitivo, es pensado totalmente para ser amigable con el usuario y tanto el amplificador como el procesador tienen integrado ya un sistema de procesamiento digital de señales muy bueno para todos aquellos que quieren profundizar un poquito más en la experiencia del usuario con ecualizadores, compresores, limitadores, mezcladoras. Hay un montón de cosas aquí adentro que podemos hacer para que esto sea un sistema que dé gran calidad de experiencia de usuario. Interesante. Está diseñado un poquito más para las instalaciones audiovisuales, aplicaciones de confort, y tiene 3 niveles de usuario. Esto es algo súper positivo porque tenemos un nivel básico, intermedio y avanzado. El nivel avanzado normalmente yo lo recomiendo para integradores. Por ejemplo, veamos la aplicación que tenemos en la pantalla. Tenemos un restaurante donde los jueves, viernes y sábados por la noche tenemos un DJ. Los demás días, normalmente hay algo de música puesta desde Spotify, desde el celular de alguien, o quizás ponen un partido en la televisión. Y ahí claramente tenemos 3 niveles de usuario. Quien hizo la instalación y la configuración del sistema utilizó el nivel avanzado. En la operación día a día tendremos un usuario básico, es decir, el gerente, el capitán o el mesero no saben mucho de audio y no necesitan saber mucho de audio para poder operar este sistema. Les vamos a entregar un sistema llave en mano con acceso únicamente a las funciones básicas para que ellos no puedan confundirse ni desconfigurar el sistema. Y quizás, por ejemplo, nuestra DJ tiene un poco más de conocimientos de audio. Entonces, ella podemos darle un acceso intermedio donde quizás ella sí pueda cambiar quizás un poquito el nivel, quizás un poquito la ecualización o lo que ella necesite para poder operar mejor dentro de este restaurante. Es un sistema que con estos 3 niveles de usuario busca evitar que ustedes tengan que regresar después de un tiempo para solucionar problemas y que también toda la operación pueda fluir bastante bien. Interesante, se puede controlar desde iPhone, iPad, desde los controles de pared, desde una computadora. Es un sistema muy flexible. Hasta 8 zonas, interfaz gráfica sencilla, 3 niveles de acceso. En cuanto a las conexiones de audio, tiene 4 entradas de audio en micrófono o línea, 3 entradas estéreo dedicadas para programa en RCA, hasta 8 estaciones de voceo, hasta 16 controles de pared, y los amplificadores por sí solos también pueden trabajar en standalone porque tienen un sistema de DSP integrado. Paviro, nuestro caballito de batalla de sistemas de evacuación. En el formato más pequeño tendríamos un sistema como el que tenemos en pantalla. Un controlador, un amplificador, una estación de voceo. Y con este sistema seríamos capaces de llegar hasta 12 zonas con un total de 1000 watts de potencia para dividirlo dentro de esas 12 zonas. Okay. Es muy fácil de expandir porque podemos agregar ruteadores, más amplificadores o más estaciones de voceo. Y podríamos llevar este sistema con un solo controlador para tener 20 ruteadores, 50 amplificadores, 16 estaciones de voceo. Cada una de esas 16 estaciones de voceo con 5 extensiones de teclado, como los que podemos ver en la pantalla. Podemos integrarlo con extensiones telefónicas por medio de conmutadores SIP. Eso lo hace esta pequeña interfaz que están viendo aquí abajo. Y este sistema así podría abarcar hasta 492 zonas. Interesante.
por medio de la red, podemos montar este sistema en la red y transmitir audio IP y podemos también transmitir control, de modo que podríamos integrar hasta 4 controladores en un solo sistema. Significa que podemos hacer sistemas descentralizados o una gran cantidad de zonas con esta familia. Está certificado N54, un solo sistema hasta 492 zonas. La principal interfaz del usuario suele ser la estación de voceo. Esto es porque, bueno, la programación está un tanto restringida para personal certificado. Al ser un sistema de evacuación, no queremos que personas no capacitadas metan mano. No queremos que nadie desconfigure este sistema. De hecho, si se dan cuenta, al frente no hay botones, no hay perillas. En un sistema de evacuación, tener gente proactiva que quiera meterse a cambiar configuraciones puede ser algo muy peligroso. Sepan que ustedes tendrían como integradores el control absoluto de las instalaciones que ustedes hagan y únicamente quien tenga la plantilla de configuración que ustedes hayan hecho podrá accesar al sistema. Eso es algo súper interesante. Si quieren aprender a configurarlo, tenemos cursos en línea y también tenemos cursos presenciales de certificación, de modo que eso tendrán ustedes las herramientas necesarias. 2 entradas de micrófono o línea, 2 entradas para música en RCA, 16 estaciones de voceo, se puede integrar con telefonía, tiene calendarios y acciones programadas adentro del controlador que podemos configurar para integrarnos con otras tecnologías, para mandar, por ejemplo, en una escuela cada cambio de horario, una chicharra o una campana o un aviso, para dar avisos en una fábrica de cambio de turno, de hora de comida, etc. Hay un montón de cosas que podemos hacer con él. Y bueno, evidentemente se puede integrar con N cantidad de otros dispositivos de sistemas de seguridad. Esta tabla me gusta mucho porque resume en términos generales cada una de nuestra línea de productos, qué número de entradas, zonas, si tienen amplificadores integrados, entradas de emergencia, cuentan con estaciones de llamada, paneles de pared, mensajes pregrabados, ¿tienen esa capacidad, sí o no? Están certificados para seguridad. No quiero profundizar mucho con esta tabla, quiero que sepan que esta tabla viene en esta presentación para que más adelante cuando tengan proyectos, ustedes puedan acudir a ella. Quiero aprovechar ahorita una pequeña pausa de café para preguntar, ¿alguien tiene dudas? Estamos casi llegando al final de esta presentación y, bueno, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta. Hoy en día nuestros sistemas que son certificados para evacuaciones Plenavas, Paviro y Presidio. Algunas de las características que tienen que cumplir para ser sistemas de evacuación son: tienen que tener indicadores y registros de fallos. Es decir, el sistema tiene que ser supervisado y cualquier problema que haya en el sistema, nosotros queremos ser notificados. Es súper importante para que podamos hacer mantenimientos preventivos o correctivos y que el sistema no falle en una situación de emergencia. Micrófonos de emergencia, amplificadores y baterías de respaldo. Es decir, si falla algo en el sistema o si se interrumpe el suministro eléctrico, estos sistemas no deberían de dejar de funcionar. Supervisión de la línea de altavoces. Siempre he dicho, los altavoces son dispositivos un tanto tontos. Básicamente es una bobina con un cartón y un imán y hacen sonido. Pero si uno de ellos se daña, tendríamos que enterarnos. Y hay diferentes formas en cómo podemos supervisarlo, mediciones de impedancia, o existen también métodos con tarjetas de fin de línea. Interesante que estos sistemas son capaces de hacer esa supervisión. Conexiones redundantes, gestión de mensajes pregrabados, niveles de prioridad, integración con múltiples diferentes sistemas de seguridad. Bueno, hay bastantes cosas que son requisitos para que los consideremos. Raimundo pregunta, ¿la supervisión de los canales cuando se dañan mandan señal de alerta? Sí. Tú puedes configurar esto. Tú puedes hacer que, por ejemplo, la forma más básica, se prende un LED en el panel frontal del controlador y suena un pi avisando que hay un problema. Pero también puedes hacer que eso se integre, por ejemplo, con BIS y en ese momento puedes recibir una alerta en una pantalla. O puedes, por ejemplo, con eso activar un contacto seco que quizás encienda un foco. O bueno, tú puedes integrarlo de muchas maneras y tú puedes configurar cómo es que quieres que el sistema actúe cuando tenga una falla.
Francisco, ¿cuáles son los medios de notificación únicamente en sitio o hay notificaciones remotas? Bueno, si tú lo integras con BIS, por ejemplo, podías recibir notificaciones remotas. ¿Cuál es la norma europea o mexicana que nos puede respaldar para proponer un sistema de evacuación? La EN54 es la norma europea, donde somos totalmente cumplientes con todo. De hecho, fuimos diseñados particularmente para esta norma. Y la norma americana es la NFPA 72, aunque la EN54 es más exigente con los criterios de los sistemas de audio. Valor agregado a estos sistemas. Una vez más, el ejemplo del centro comercial. Queremos tener música ambiental. Eso es bien interesante. Ya estamos instalando un sistema de audio. No solamente lo podemos utilizar para hacer voceo y evacuación. Podemos también con eso hacer aplicaciones de confort. Estaciones de llamada totalmente programables. Nosotros podemos decirle a cada botón que quiere que hagamos. La sonificación, podemos sonificar tanto para las aplicaciones de confort como para los diferentes mensajes. Víctor pregunta, ¿por qué en la tabla plena Matrix, Paviro y Presidio en amplificador dice no? Déjenme volver rápidamente a la tabla. Porque no tienen un amplificador integrado. Estos sistemas son sistemas que tienen un amplificador ya dentro del controlador, igual que plena VAS, pero estos tienen amplificadores externos. Esto es porque son sistemas modulares que se van a construir en función a cada uno de los proyectos. ¿Se puede emparejar con los paneles de alarma de Bosch? Sí, sí se puede integrar. En Paviro cada uno necesita, en Paviro cada cuándo necesitaría usar un router. Bueno, tú necesitarías un router en Paviro cuando superes las 12 zonas que tiene el controlador o cuando superes 2000 watts que puede administrar por sí solo el controlador. Más allá de eso, necesitarías agregar routers. Pero, bueno, lo que te diría, tenemos una certificación como con conocimientos comerciales y después una con los principios técnicos en nuestra academia. Entonces, vale la pena que ahí te eches un clavado. La verdad es que está bien interesante, Antonio. Pero sí, básicamente cuando excedas las capacidades del controlador por sí solo. Aplicaciones. Bueno, me imagino que con esta plática ustedes ya han visto diferentes aplicaciones con sus clientes. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Antonio pregunta, ¿cuántos amplificadores se pueden conectar directamente al controlador? Bueno, el controlador puede recibir hasta 6 canales de amplificación, es decir, 3 amplificadores. Por cada 6 zonas, nosotros tenemos 3 entradas de amplificación, donde podríamos tener la entrada de audio amplificado 1, la entrada de audio amplificada 2. Con eso podemos tener de forma simultánea en esas 6 zonas, por ejemplo, un programa musical y un voceo. Y adicional tiene una entrada valga la redundancia. De forma adicional tiene una entrada para un amplificador de respaldo. La intención es, si el amplificador que está conectado en la entrada 1 y en la entrada 2 falla, vas a tener un canal de respaldo que va a poder sustituirlos en caso de que necesites evacuar. Eso es por cada 6 zonas, el controlador es capaz de administrar 12 zonas, de modo que el total son 3 amplificadores. Bueno, con eso estamos llegando al fin de esta presentación. Hay un montón de diferentes aplicaciones. Solamente es cosa de imaginar un poquito dónde pudieran aplicarlo. Para nosotros es muy importante acompañarlos durante la curva de aprendizaje de todo esto, porque, bueno, entender cómo se implementan y entender cuáles son los alcances de estos sistemas toma algo de tiempo, de modo que cuando ustedes tengan inquietudes, voy a dejar aquí no, esto es parte de la siguiente sesión. Déjenme ir al último slide. Cuando ustedes tengan un proyecto, si tienen inquietudes, por favor no dejen de escribirme. También sé que Héctor va a estar muy atento a ustedes. Es importante que los podamos acompañar, que los podamos asesorar. Para nosotros, tanto ustedes como sus clientes son muy importantes. Queremos que tengan una buena experiencia y que logren alcanzar todos los requerimientos en cada una de sus soluciones. De modo que manténganse en contacto con nosotros.
Voy a ponerles mi correo electrónico también aquí en el chat. Héctor también tiene mi contacto y él nos va a apoyar siempre que sea necesario. Sépanse que los vamos a acompañar en esta curva de aprendizaje. El día de hoy hablamos un poquito de las generalidades, de los alcances. Hay un montón de información de la que podemos discutir todavía. Me gustaría que hagamos la siguiente sesión para hablar de altavoces. Me gustaría también invitarlos a nuestra academia para que ahí puedan ver nuestro proceso de aprendizaje. Dividimos nuestros cursos en un nivel Professional Expert Master, donde el Professional es el primer nivel y en realidad yo lo recomiendo incluso para la gente de ventas, porque habla de los alcances y de las generalidades de los sistemas. No profundiza demasiado en niveles técnicos. De modo que si ustedes solamente quieren entender el panorama general, esos cursos de nivel profesional, yo se los súper recomiendo. Bueno, chicos, yo les agradezco mucho por su tiempo. No veo que estén llegando más dudas por el momento. De modo que tienen ya mi correo. Si tienen inquietudes, por favor, escríbanme. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Por favor, sigan aprovechando este tiempo para capacitarse. Les agradezco muchísimo por haberse tomado el tiempo. Manténganse a salvo, no salgan de casa. Y bueno, les deseo todo lo mejor y gracias por su tiempo, chicos. Hasta Muchas luego. gracias, mija. Gracias, los participantes. Por favor, si pueden ponerme su correo electrónico ahí en el chat para poder hacer llegar esta información. Les agradezco que hayan estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Misha. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bye.